Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy viernes 3 de febrero. Viernes. Espero estén todos bien. 3 de febrero del 2023. Muchísimas informaciones, amplísima agenda tenemos hoy. 22 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional. Y arrancamos con las primeras planas de nuestros principales periódicos. El Ejecutivo busca amplio consenso para la creación del Ministerio de Justicia. Ahorita nos vamos a referir a eso porque ayer planteamos nuestra posición. Algunas precisiones, puntualizaciones son convenientes. Ayuntamiento del distrito e Intran aún no analizan lo que harán en el Mirador, que tienen cerrado la Avenida de la Salud. Antes se abría a las 9, después que uno patinaba, después que uno caminaba y tú cruzabas por ahí, te ibas desde la Italia hasta desde la Churchill hasta la Luperón. Ya no se cruza de noche por ahí y de día ni a ninguna hora. Y obviamente ponían de nuevo a las 6, a las 5 de la mañana, cuando la gente empieza a caminar, lo cerraban de nuevo. Hasta las 9 por ahí. Ok, el gobierno ejecuta 13% de la deuda del año en 27 días. En el primer mes, 27 días, hemos ejecutado un 13%. Ok. Salud pública vacuna estudiantes contra el cólera, etcétera, etcétera. El Congreso recibirá, Diario Libre, eso fue el Caribe. Congreso recibirá el 27 de febrero el proyecto de que se está tratando de consensuar del Ministerio de Justicia, del invento del Ministerio de Justicia, como yo le llamo, pero que tiene sus cosas, como todo, debe tener sus pros y sus contras. Ahorita lo vamos a comentar en unos instantes. Entonces, perdieron en la Serie del Caribe. La DGI investiga una empresa de Freddy Pérez por evasión. Eso tiene que ver con un alquiler de un edificio del Ministerio de Industria y Comercio aquí en la 27. Vamos a ver en qué da eso. Dan licencia ambiental al proyecto de Pedernales de Cabo Rojo. Bueno, si ya se hizo el fideicomiso, si se está en eso, si se sacaron los 6 millones de metros que se iban a colocar y ya no hay área protegida, ¿cuál era el inconveniente en otorgar el permiso medioambiental? Porque todo proyecto, todo emprendimiento humano va a generar un impacto al medio ambiente. Pero si fuera por eso, entonces no vamos a hacer absolutamente nada. Y nos vamos a quedar sentados parsimoniosamente, bucólicamente, ¿verdad? Y no se trata de eso. ¿A usted le gusta el oro? A los indios lo cogían del río antes, lo lavaban. Eso era enante, como dicen los chilenos. Eso hay que sacarlo. Por ejemplo, el oro nuestro, cuando la Rosario, de hecho cuando yo llegué al país, uno de mis primeros trabajos así importantes o funciones así de relevancia fue que me asignó el secretario técnico de entonces, para una revisión el proyecto de Rosario Dominicana. Ahí se explotaban los óxidos, luego se acabaron los óxidos. Ya había que hacerlo bajo otros esquemas. Había biolixivación con unas bacterias, había el biolishing, había otros procesos y el roasting, tostación, que producía CO2, se convertía en ácido CO3, CO4, ácido sulfúrico, lluvias ácidas y todo eso, y se producía ácido sulfúrico. Entonces la idea era que eso se explotara para como fertilizante. Generaba todo un problema. Bueno, el punto es, primero fue óxido, luego eran los sulfuros. Hoy se explotan los sulfuros con otra tecnología, lo que está haciendo la Barrick. Y así sucesivamente. El petróleo existe desde los 1800, para Cuba, allá donde yo estudié mi preparatoria, por ejemplo, ahí al lado de Irán. En Pensilvania se descubren los primeros yacimientos cuando Cuca bailaba. Y ya ahí se va avanzando y la destilación y todo. ¿Cómo vivimos nosotros sin hidrocarburos? The hydrocarbon mine, el hombre del hidrocarburo. Y hemos avanzado. Ahora estamos en la época de la tecnología, la transición energética, la energía renovable, que muy bien medioambientalmente. Ahorita tenemos unos comentarios también al respecto. Pero
Entonces está muy bien, ya se otorgó, se va a hacer el proyecto, el fideicomiso, se van a iniciar los hoteles, el Estado está haciendo la infraestructura, pues perfecto, hay que darle el permiso medioambiental. Ok, qué bueno que se lo dio al medio ambiente, porque aquí para todo se arma un desbarajuste. Bueno, sectores a favor de la creación de un Ministerio de Justicia. Ayer se reunieron todas las instituciones, TANGE, CONE, asociaciones, etcétera, etcétera. Y hay una amplia acogida, dice don Antoliano Peralta, el jurídico, el consultor jurídico. También señala que han recibido mucha retroalimentación y muchas observaciones, pero que se ha recibido la aprobación de los sectores, porque una cosa es bueno, lo primero que en el caso que yo comentaba ayer era que si eso implicaba modificar la Constitución, para mí que se quede así. Aparentemente es una ley orgánica, o pudiera ser una ley normal, ordinaria, bueno, pero anyway, si es orgánica y se ponen de acuerdo los partidos, pues perfecto. Y se le quitan esas funciones administrativas que en entender de muchos implican una carga para el Ministerio Público. Otorgar exequatur, cobrar multa, administrar las cárceles, ok, eso está bien. Ahora, poner que el INASIF, que es que si tú falsificas un documento, si hacen un crimen, el que investiga, esa cosa, lo deciden al fiscal que está ahí, el ejecutivo, por dedo, un compañerito del partido que sea de gobierno en ese momento, es un retroceso y un atraso. Además, eso se presta para cualquier cosa. No, eso es como el negro pega con todo. Ah, no, entonces eso sí. Dicen que aprobar las asociaciones sin fines de lucro tienen que ir a la Procuraduría. Eso se entendería que se le quiten esas cosas y se le presente a ese ministerio. Se cree otro ministerio, el presupuesto no es eterno, ¿verdad? Y no es infinito, pero si es así, lo único que se le va a quitar recursos de lo que se le está dando a la Procuraduría para que se encargue de la investigación de los crímenes y delitos, y se le pasaría de esos mismos recursos para estas instituciones, se especializaría. Pero, por ejemplo, Finju dice que es viable la creación para quitar esas cargas, y yo también diría que si ese es el punto, esas cargas administrativas que distraen de la persecución del crimen, pero aquí sabemos que la persecución del crimen y la impunidad depende de que llamen de arriba. Entonces, si vamos a hacer que el fiscal que esté, digamos, en esa institución que se encarga de la investigación de las falsificaciones y todo eso, él se designe ahora de dedo por el presidente de turno y todos los que están ahí para que esté la escuela de la magistratura y para que esté la carrera judicial. O sea que si no es para hacer un retroceso, yo lo apoyo, y si es de los mismos recursos que se le están dando a la Procuraduría, que se van a extraer esos para que se encargue alguien particular de esas funciones administrativas, las ONG, los exequatur, cobro de multa, cárceles y eso, hasta ahí está bien. Ahora no vayan a meter lo otro, que esos otros ya serían, eso sí sería un atraso, un retroceso, pero perfecto. Y si la sociedad y los especializados en la materia lo consideran que es factible, pues yo lo apoyaría también. Ahora, que no sea a nivel de que haya que ir a la Constitución. Sí, porque ese cuento de que vamos a arreglar tal cosa, pero que hay que hacerlo a través de la Constitución, yo no me chupo ese caramelo. Bien, pues perfecto. Si es así, pues mientras tampoco sea verdad que el INASIF vaya a ser mutilado en sus funciones. El INASIF puede hacer su papel porque el INASIF está en la Procuraduría, pero es adscrito a la Procuraduría. Pero se designa su fiscal, el que está ahí, o el director, mediante concurso. No que el presidente de turno le sale o que le llevan uno ahí, un compañerito ahí, ya usted sabe. Entonces a eso se presta a todo y mucho más. Y obviamente sería un retroceso. Y no entiendo que eso sea lo que busque el presidente Abinader. Por supuesto que no, y no lo creo yo tampoco. Pero de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Por otro lado, se aprobó en segunda lectura el proyecto de fideicomiso que se había caído en la legislatura pasada. Para eso se aprobó esta legislatura nueva, el presidente, para que se apruebe ese proyecto
con las salvedades, con las objeciones que ha habido, pero entiendo que se ha ido mejorando el mismo. De eso se trata en la democracia, del debate. Como dice Antoliano, ha habido muchas objeciones, retroalimentación, observaciones. Eso es cosa que hay que corregir en el documento que se vaya a someter el 27 al Congreso. El presidente se ahorraría mucho en someter un documento que lleve el mayor de los consensos logrados hasta ahora. Por ejemplo, con esos señalamientos que yo le estoy diciendo. Bueno, fue aprobado en segunda lectura, igual que la ley de partidos, ¿verdad? Creo que EDE se llama, también fue aprobada en segunda lectura. Y por otro lado, hablando de leyes, aprobaciones, Congreso y segundas lecturas y terceras lecturas, el gobierno pide 3 préstamos más. Sometió al Congreso ahora en enero un préstamo por 178 millones de dólares para transporte, servicio y agua, uno para transporte, 140 millones para el saneamiento de las ciudades turísticas y costeras del BID, 38 millones para un programa de apoyo flexible del empleo y 200 millones para la segunda fase del programa de apoyo, movilidad, transporte terrestre y seguridad vial. Y ahí que los otros días se aprobaron 140, 200 millones más ahora. Y yo digo, ¿y red vial para qué es? El fideicomiso de la red vial ese, ¿para qué es? Porque si tenemos el fideicomiso, si el fideicomiso es exitoso, si el fideicomiso levanta capitales, y la discusión que teníamos en estos días era si esos capitales que levanta el fideicomiso mediante la emisión de títulos de deuda son deuda soberana o no es deuda soberana. Bueno, si el fideicomiso es del gobierno, al final del día, si el fideicomiso fracasa, el pasivo le cae al Estado, salga Pato Gallareta o quiere escaparse o no, escabullirse o como quiera. No, usted tiene que asumirlo porque es suyo, ¿verdad? El patrimonio, el activo, aunque lo administre otro y usted lo esté delegando, que es lo que hace un fideicomiso. Pero yo me pregunto, si tenemos red vial, si estamos pagando impuestos de peaje, estos 200 millones de dólares de la Alianza Francesa para la movilidad, transporte terrestre y seguridad vial, como que mucho con demasiado. Ayer, en estos días aprobamos 160 millones para esa misma cosa. Entonces no estamos arrancando bien el año y ya tenemos 3 préstamos, uno por 200, otro por 38 millones y otro por 140. Pero así mismo cerramos el año. Así mismo cerramos el año. Teníamos 70 mil millones de dólares en deuda consolidada del Estado Dominicano y de allá para acá, si la memoria no me falla, hemos aprobado casi 1.000 y pico, 1.000 millones y pico de dólares. O sea que debemos estar por 71, picándole a los 72 mil. Pero yo siempre, y me mantengo, y vamos a conocer las opiniones, hemos visto aquí opiniones del Fondo Monetario, recomendaciones de especialistas, de los locales también, que hemos hablado del asunto del volumen de la deuda, de la importancia que importa no es la relación deuda-producto, sino la proporción del servicio de la deuda que se estima de los ingresos presupuestarios. ¿Cuánto se consume el pago de intereses de los ingresos que yo recaudo? Y estamos ya por el 24, 25%. ¿Y qué hicimos? Emitimos 363 mil millones ahora, aprobados en este Congreso, para que en este año tomarlos prestados. Y el gobierno, aparte de estos 3 préstamos que acaba de someter el gobierno acaba de emitir 1.800 millones de dólares en un bono. En bonos, ¿verdad? 37 mil millones de pesos en su tasa equivalente, 700 en dólares y lo otro 1.100 en pesos. Claro, eso es un rollover. Tú no lo puedes decir que se emitieron 1.800 y que si debíamos 700, entonces debemos 71.800. No, porque era para repagar un documento que vencía ahora. Como los Estados Unidos, que están emitiendo un documento, van a emitir de a 3, a 10 y a 30 años, en diversos tramos, 96 mil millones de dólares.
porque tienen que hacer frente a 67,000 que vencen ahora el 15. Es lo mismo que nosotros hicimos. Hay unas cosas que vencían ahora el 31, unos bonos, y con esa emisión lo vamos a repagar. Y el gobierno le queda algo ahí porque para manejarse igual lo están haciendo los Estados Unidos. Pero el punto es, como ustedes ven, que no hay posibilidad de uno escabullirse y escaparse del pago del servicio de la deuda. Alan García en Perú, en los años 80, me parece que fue por allá que él fue presidente, populista, con una del APRA, que es muy famoso en esa época, salió con que él no iba a pagar la deuda. Oye, muy bueno, coger prestado y después hacerse el loco. ¿Usted no lo ha visto en la calle eso? Oh, muy bueno. Ah, pero eso tiene consecuencias. Ah, que él no me iba a pagar un 10% de la deuda, porque ahora usted puede poner las condiciones a los otros. No. El que pone las condiciones es el acreedor, a quien usted le debe. Entonces, esa es la cosa. Usted tiene que saber que al final del día va a tener que pagar esa deuda. Entonces, no es que los mercados están interesados, que la relación deuda es cuánto, cuando le digo, cuando usted va al supermercado, cuando la cajera le dice, ¿en efectivo o con tarjeta? Y usted tiene que pelar por la cartera, como dicen para el campo. Sacar la cartera y ver, ahí no importa la corbata, no importa el relojito que usted tenga, los zapatos, el pañuelito, nada de eso importa. Es que si es en efectivo o con tarjeta. Y para más señas, ella le dice, ¿quiere comprobante fiscal? Ah, deme el número. Ah, es con cuarto en mano que se paga. El reto es bla, bla, bla. Entonces, hay que hacer conciencia de eso y saber que todo lo que estamos tomando prestado, ahí llegará un momento que hay que pagarlo. Por eso tenemos que tener prudencia. Si usted me preguntara a mí, yo digo, bueno, hay 3 préstamos. Hay uno que es para agua, hay uno que es para empleo. O sea, si es por préstamo, uno se puede inventar todas las clases de cosas. Hay uno que es para ética de 60 millones de dólares, que vi a doña Milagro, mi distinguida amiga, la ex vicepresidenta, mi doña Milagros Ortiz, en el Congreso, un préstamo de 60 millones para que se yo quede ética. Yo decía, me relajo mucho cuando digo la palabra de ética. Ética, pelética, pelín, pimpuda, que es una cosa que uno decía de niño. O sea que para todo, usted se pone a inventar, es igual que en su casa. Mire, le voy a poner el ejemplo, porque es que usted cree que el Estado es muy diferente a la administración de una familia, de una casa. No, es lo mismo. Usted tiene su casa. Ay, que se rompió el manubrio de aquí. Ay, que ya no me gusta ese bombillo. Ay, que vamos a arreglar la galería. No, pero que la cocina vamos a hacerle una ampliación. Bueno, pero mira, vamos a cambiar estos inodoros y vamos a poner baños, que quitarlo, esas cosas que ya no se usa, esa bañera, vamos a poner, y que más parte, bueno, pues en el patio que vamos a sembrar. Cuando usted viene a ver y tira presupuesto, usted no tiene dinero para hacer eso, entonces usted dice, bueno, vamos a buscarlo prestado. Ah, no, y va, bueno, 10 para esto, 20 para aquello, 30 para allí. Cuando viene a ver, usted tiene que empeñar la casa. Usted no puede hacer más de lo que usted es capaz de repagar. ¿Cuánto le queda de su salario? Le queda tanto. Entonces, bueno, yo con esto puedo hacer tales y tales cosas. Y si me planifico, hago esto, esto y aquello. Porque de otra manera no se puede. Y eso le pasa a los gobiernos. ¿Ves? Vienen las consecuencias. Viene el desequilibrio, viene la inflación, viene la devaluación, vienen los problemas sociales, vienen los problemas que derivan en asuntos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo hemos vivido? Claro que lo hemos vivido. ¿O acaso en el 2004 qué usted cree que pasó? Aquí hubo una crisis cuando la administración y el manejo del quiebre de esos bancos que generó una inflación. El dólar estaba a 16, fue subiendo, 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 32 se metió en 60 por 1. Y la inflación fue escandalosa. En el 90 lo vivimos también.
en Sudamérica, en Centroamérica, donde quiera se ha vivido. Entonces, hay que saber que todo tiene sus consecuencias. Bueno, vamos a seguir entonces, que hablamos un poco de eso y hay informaciones económicas. Por ejemplo, se nos informa que, dice la prensa, traía el listín, poco dinero en manos de la gente. ¿Qué está queriendo decir? Bueno, en diciembre se tiró mucho dinero a la calle, pero como quiera, hay un indicador monetario, el M1, que es el dinero en manos del público, ¿verdad? Dice que fueron de 747,000 millones, ahora en enero, menor que los 751,000 que circularon en el mes de diciembre del año pasado. 751,000, ahora 747,000. Hay menos dinero, se está recogiendo, aunque el gobierno, la autoridad monetaria, tiró 21,000 millones para financiamiento de construcciones de bajo costo. Entonces, al final del día, cuando usted ve, la gente dice, ¿cómo está la cosa? Bueno, está buena, pero no se vende. No se vende. Para que se venda se necesita tener liquidez, la gente efectivo en las manos para poder comprar. Y cuando usted sube las tasas de interés, cuando usted encarece el costo del dinero, es con fines de que baje la demanda. Que baje la demanda. Entonces, por eso digo, hay una especie de dicotomía en cuanto a las políticas monetarias que se han ido tomando para restringir el circulante y, por otro lado, la inyección de 21,000 millones. En diciembre del 20, el M1, el circulante en manos del público, fue de 564,000 millones. En diciembre, en enero fue de 619. Usted ve 564, 619. En diciembre se tira mucho dinero en circulación, se pone a circular mucho dinero. Para diciembre del 22, el mes pasado, el medio circulante fue de 751. Como le decíamos ahorita, comparado ahora en enero con 747. Menos dinero tiene la gente en las manos. Menos dinero. Entonces, en todo caso, esas son consecuencias de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, habíamos visto que en 27 días, en lo que iba del mes, ya el gobierno había ejecutado 13% de su financiamiento anual, de lo que incluyó en su presupuesto 363,000 millones. Recuerdan, 363,000 millones para este año es el déficit presupuestario, el déficit fiscal. Entonces, ya emitimos 37,000. Dice, entonces, cuando tú analizas en el monto amortizado al 27 de enero, era de 5,228 millones, pero el proyectado son, al final del día, 155,000 millones de pesos. Entonces, ¿de dónde usted cree que el gobierno va a sacar ese dinero? De los impuestos. Si los impuestos se caen, porque en este caso el año pasado el gobierno tuvo un incremento de los ingresos por efecto precio. Quiere decir que los commodities incrementaron su valor y aduanas recaudaba más. El impuesto del ad valorem es mayor, porque si el petróleo cuesta 60, yo recaudo X. Vamos a suponer, yo recaudo 20, pero si sube a 120, yo recaudo 40. Entonces el gobierno se beneficia, pero se perjudica en otros términos, porque la población se ve afectada, inflación, desequilibrio, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ven, el gobierno emitió 37,000 millones ahora en estos días para recomprar unos documentos de deuda que vencían. Entonces, ahí es donde yo quiero recalcar de nuevo, es que no hay magia. No hay magia. ¿Cómo se beneficia el gobierno? Si la economía se dispara, como en el 21, el efecto rebote, caímos en el 20, estamos totalmente en el suelo, ese brinco estadístico no es representativo, pero realmente fue un rebote de 11,4%. Entonces, la relación deuda-producto ahí cae, porque subió muchísimo el producto, el crecimiento, pero ya ahora terminamos en cuánto, en 4.9. 4.9, sí, 4.9, casi 5%. Y la proyección para el 23 es que estemos por ahí por 4.
ya no será 11. Entonces los ingresos van a crecer en esa magnitud, porque de esa proporción, de acuerdo a la presión tributaria que tenemos nosotros, es que el Estado recibe ingresos, contando con la evasión y con todo el dispendio y todas las cosas. Por eso, por ejemplo, hay un economista, el economista jefe del Banco Mundial, del BID, el economista principal, dice, y eso es lo que hay que tener pendiente, dice, el control de la inflación, que es lo que yo digo, el banco ahí está jugando como a las dos cosas, tiene 3 meses con la tasa de interés congelada y emite 21.000 millones ahora de pesos en circulación. O sea que ahí me dan como dos cosas que son como contradictorias para fines de controlar la inflación. La inflación de nosotros cierre 7.83 este año, gracias. Y la de Estados Unidos está en 6.5. Los dos estuvimos en 9. Es más, en España está en 5 y algo. Y vamos a ver las informaciones que dice cómo actúa el Banco Europeo, Banco Central Europeo. Pero bueno, dice este economista clave, Eduardo Cavallo se llama, el control de la inflación, la eficiencia del gasto y el desmonte y focalización de los subsidios. ¿Cuál es el telelé mío todos los días aquí? La focalización de los subsidios. Esos subsidios no están llegando a los que más debieran llegar. La eficientización del gasto. Ese gasto no es eficiente. Además de muchas otras cosas que uno pudiera decir que pueden ser dispendio. Y dice, son clave y son las medidas que República Dominicana debe aplicar. ¿Las estamos aplicando? Eso habría que verlo. Dice, ¿y por qué él dice eso? Dice, en un contexto regional que es desafiante, con una demanda externa débil y con perspectivas de crecimiento globales bajos. Si crece poco el mundo, van a venir menos turistas, vamos a tener menos remesas, vamos a tener menos compra de nuestras exportaciones en el exterior. Luego van a caer nuestros ingresos en divisa, que totalizaron 39.000 millones de dólares este año que acaba de pasar. Por eso él dice que en ese contexto, inflación, eficiencia del gasto, focalización del subsidio son fundamentales para nosotros pasar de eso. Y además añade, fuera de eso de la bajo crecimiento, etcétera, etcétera, dice, a nivel regional se tiene un contexto de tasa de interés al alza de la Federal Reserve, que subió 0.25 más ayer, lo que encarece las condiciones de financiamiento externo e impone desafíos. Lo que yo venía advirtiendo desde el año pasado. Si tuvimos 180.000 millones de dólares contemplados en este presupuesto de este año, 2022, para este tenemos creo que 254.000 para el pago de intereses. Por eso es que dice, República Dominicana debe realizar una serie de reformas estructurales de eficiencia del gasto y previsión de la energía eléctrica. Dice él, las ineficiencias en el gasto público rondan el 4.4% del Producto Interno Bruto. Y si a eso usted le sube el gasto tributario, que son los que el gobierno deja recaudar por exenciones allí, exenciones aquí, etcétera, etcétera, más la evasión, ya usted sabrá que es un barril sin fondo, es un dilapidado, es por todos los lados. Pero ¿cuánto te entra a ti, gobierno? Y de lo que te entra, ¿cómo lo estás usando? Eso es lo de la eficiencia del gasto. Dice el gasto mal focalizado. Y se refiere fundamentalmente al subsidio a los combustibles, que yo aquí permanentemente lo he manejado ese tema. ¿Y qué digo yo con relación a eso? Que veíamos en estos días cómo la inflación de los quintiles 1, 2 y 3, los de menores ingresos, es mayor promedio que la inflación de los quintiles cuarto y quintos. Por ejemplo, el quintil 1, la inflación había crecido en 1.05, pero la del quintil 5, es el de menos ingresos, la del quintil quinto,
había crecido en 0.8, cuando en esencia lo que debiera hacer es lo contrario. Debiera subirle más al que más puede pagar, igual que los impuestos, ser progresivos, que el que más tenga más pague. Igual entonces la inflación, pero ¿qué es lo que sucede? Que la inflación de los pobres se fundamenta básicamente en la subsistencia. ¿Qué significa la subsistencia? Alimento. Entonces los alimentos tienen un impacto fundamental en la inflación, en el crecimiento de la inflación. Por eso los gobiernos deben enfocarse más en cómo subsidian el alimento de la alimentación. Entonces ese subsidio focalizado a los combustibles beneficia a quienes más, a la gente de mayores ingresos, que puede pagar el combustible, que no necesitaría que se le subsidien. Entonces ahí hay una desfocalización, hay un subsidio generalizado que evidencia una ineficiencia en el gasto. Y al final del día, lo que tú estás buscando obtener, no lo obtienes. No lo obtienes, porque al final del día la inflación de los demás abajo se dispara más que la de los demás arriba, que ni la sienten. Entonces, usted tiene en ese sentido, como dice el economista principal de investigación del BID, que afinar la punta del lápiz, controlar el endeudamiento, la inflación para que no se desestabilicen los precios, la eficiencia en el gasto, el dispendio. Por ejemplo, el sector eléctrico sube el gasto promedio del personal de las sedes y las deudas. Y el subsidio de este año, si es de 1.300 millones, el año que viene va a ser de casi 2.000 millones de dólares, porque no han logrado eficientizar sus gestiones de cobro. Hace mucho bulto, hablan mucho, pero mucho bulto, mucha espuma y poco chocolate. Vamos a hacer una pausa, amigos. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.